En Venezuela se agudizan las diferencias al interior del partido de gobierno. La reciente carta del 5 veces ministro chavista Héctor Navarro en apoyo al exministro de Planificación Jorge Giordani, y en la que también pide a Nicolás Maduro encarar los desaciertos de la revolución bolivariana, denota de alguna manera una pugna en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para el analista político Gabriel Reyes, el cruce de opiniones podría dar vida a una nueva organización política basada en el pensamiento chavista. Carlos Eduardo Sánchez, en Caracas, tiene el informe. Las evidencias de marcadas diferencias dentro de las filas de la revolución bolivariana continúan saliendo a flote. La carta pública del exministro de Educación Héctor Navarro, en respaldo al también exministro chavista Jorge Giordani, en la que pide una autocrítica sobre la responsabilidad del gobierno ante la situación del país, así lo demuestra. El traidor es Giordani porque, por ejemplo, denunció la asignación de dólares a empresas de maletín y propuso cursos de acción para impedir que eso siguiera ocurriendo. O traidores son, aunque eso no se dice, los que asignaron los dólares que hoy se requieren en los hospitales o necesarios para la producción y para satisfacer las necesidades del pueblo. Creo que estamos desviando la atención de lo verdaderamente importante. Profesor de Comunicación Política y analista político Gabriel Reyes, la guerra de opiniones en el chavismo denota una crisis por el control del poder. Pues existe un cisma evidente dentro del PSUV, representado precisamente en la diversidad de intereses que alrededor del poder se han sembrado. Este es un partido que no nace para acceder al poder, sino para repartirlo, y en esta nueva distribución pareciera que han quedado quienes acompañaron a Hugo Chávez por 14 años, han quedado afuera. A las cartas de los exministros se suma el manifiesto público de la coordinadora Simón Bolívar, un colectivo de corte revolucionario que respalda al exministro de Planificación Jorge Giordani en su reclamo de rectificación en el manejo del poder, así como también los comentarios de varios comunicadores afectos al chavismo que piden no desacreditar de manera automática las observaciones, algo que pareciera preocupar a Nicolás Maduro. Hago un llamado de alerta. Llamo a la unión, a la disciplina máxima, a todas las fuerzas revolucionarias de la patria y a la lealtad conmigo como presidente. Llamo a la máxima lealtad. Con el Congreso Ideológico del Partido Socialista Unido de Venezuela en puerta, las fracturas podrían profundizarse hasta llegar a las bases. Así como se habló en una oportunidad del chavismo sin Chávez, se puede hablar de que en este momento se va a tratar de rescatar la esencia del chavismo y pudiera predecirse una división, una ruptura y el nacimiento de una nueva organización política por estos mismos señores que hoy se están separando del discurso y de la línea que ha trazado Nicolás Maduro a lo interno del PSUV. Mientras Maduro pide lealtad, en las calles continúan las protestas por diversas razones: inseguridad, alto costo de la vida, desabastecimiento y últimamente por desempleo y mejoras en contratos colectivos. Aunque hasta ahora el Partido Socialista Unido de Venezuela no se ha pronunciado oficialmente sobre la carta del exministro de Educación Héctor Navarro, el propio Navarro confirmó al portal digital aporrea.org que fue destituido de la directiva. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. Para conversar sobre este tema quiero saludar a Manuel Malaver, él es analista político. Manuel, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Nicolás Maduro pide máxima lealtad, está en un acto público en este momento y ha dicho varias veces que a él Chávez fue quien le dejó allí. Pidió, por otra parte, también lealtad a la Fuerza Armada. Hay muchas preguntas. Se supone que la Fuerza Armada ha sido monolítica alrededor de Nicolás Maduro, por lo menos eso nos habían dicho hasta el día de ayer. ¿Qué está pasando a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela? Buenas tardes. Buenas tardes, y Dania, igual a toda la audiencia de 24 en el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos. Bueno, hay un cisma evidente en el partido de gobierno, que también es un cisma en el PSUV, puesto que nada más y nada menos que un ministro como Giordani, que es el funcionario con más tiempo en los dos gobiernos, el de Chávez y el de Maduro, salió hace una semana
acusando a Maduro de falta de liderazgo y anunciando que en sus manos el país iba directo a la quiebra. Ayer se pronunció Héctor Navarro, otra figura emblemática del chavismo, también con muchos años en el poder, en el gobierno, muy cercano a Chávez. Hoy se pronunció María Elisa Osorio, exministra, también del chavismo más temprano. Víctor Álvarez es un ministro de Economía que fue presidente de la CBG, y evidentemente van a seguir los pronunciamientos, porque Irania, no es posible que Venezuela esté siendo destruida de esta manera, que los venezolanos estén siendo saqueados, desmantelados, acosados de esta manera. No es posible que estén desapareciendo lo último que daba de libertades democráticas, y que no solamente en la sociedad civil democrática, que sí se ha manifestado, que sí ha dado la cara, no es posible que no pasara algo parecido en el PSV, que al fin y al cabo es un partido popular, no se le niega, y es el pueblo quien está sufriendo las peores consecuencias del peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia. Manuel Malaver, se dice, por lo menos ha comenzado a circular el rumor de que evidentemente hay un cisma, usted lo ha señalado, hay una división, pero se dice que, digamos, lo más representativo del chavismo pudiera unificarse en otro movimiento político alrededor de la figura de una de las hijas del presidente fallecido Hugo Chávez. Mira, eso se ha comentado mucho, no lo tengo muy claro, ni creo que por el hecho de llevar el apellido de Chávez, en el caso venezolano, alguien tendría que heredarlo en una forma dinástica. Yo creo que la dinámica es más caliente, es más fuerte, es más rápida. Estoy de acuerdo con Gabriel Reyes cuando dice que estaríamos a las puertas del surgimiento de un partido del chavismo antimadurista, antioficialista, y en ese caso sobrarían los nombres políticos con ranking, con currículum, con capacidad de asumir el liderazgo de ese partido. Ya tenemos a Jordani, ya tenemos a Héctor Navarro, ya tenemos a Ana Elisa Osorio, ya tenemos a Víctor Álvarez, y yo creo que en los próximos días vamos a ver muchísimos más nombres, muchísimas más figuras que definitivamente no pueden tolerar lo que está pasando en Venezuela, y mucho menos que esos sucesos, esos acontecimientos los presida un hombre que llegó a la presidencia de la República en una circunstancia muy extraña, porque Chávez es verdad que lo nombró, pero en un momento en que estaba definitivamente muy disminuido de sus capacidades, tanto físicas como mentales, puesto que estaba a las puertas de la muerte. Ahora, deslindarse de alguna manera, es decir, pensar toda estos exministros que usted ha mencionado y que conocemos, deslindarse de lo que ocurrió o de lo que ha venido ocurriendo en el país, es decir, pensar, intentar hacer creer que la culpa del desastre de Venezuela la tiene Maduro, también es como, a ver, Jordani, digamos, es el cerebro del plan económico que implantó la revolución. Es decir, lo que Venezuela recoge ahora es lo que la revolución bolivariana ha sembrado a lo largo de 15 años. Entonces, ¿cómo en este deslinde hacer pensar que Maduro tiene absolutamente la culpa de todo lo que está ocurriendo? Él no le está echando la culpa a Maduro. Él lo que está diciendo es que una de las causas fundamentales de la crisis fue el saqueo por 20.000 millones de dólares que se hizo desde empresas relacionadas con el gobierno a esta comisión que administraba los dólares, que fue Cadivi. Entonces, él le pidió, viene pidiendo desde hace mucho tiempo a Maduro que saque los nombres de estas empresas, de estas compañías, que señale a los culpables, y que, tal como se hizo en un momento en tiempos del presidente Pérez, cuando aquel famoso caso, tú estabas aquí, de Recadi, sí se han señalado, sí se han imputado y enjuiciado a las personas que se consideren culpables de este saqueo descomunal. Esa es
el choque de fondo, que evidentemente el señor Giordani está diciendo que Maduro está siendo cómplice de una corrupción gigantesca que yo creo sí es muy culpable, muy responsable de todo lo que ha pasado en Venezuela con el desastre económico. Y yo creo que esto también lo señala ayer muy fuertemente el señor Navarro. Es el reclamo de que Maduro como presidente haya pactado con una pandilla de corruptos ligadas al gobierno, ligadas a funcionarios del gobierno, y que no haya sido capaz de denunciarla y llevarla como debería a los tribunales. No es por el modelo económico que se está discutiendo, es por la corrupción que ha jugado una gran parte, tiene una gran responsabilidad en el desastre, que también es producto del modelo económico. Pero como tú dices, desde el punto de vista que el modelo económico fue auspiciado por Chávez y el señor Giordani, es evidente que él no lo va a poner en el banquillo de los acusados. Ahora, la pregunta finalmente sería, en esta división, en esta fractura, digamos, del chavismo, ¿qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas? Es decir, las Fuerzas Armadas han sido inclinadas en Venezuela hacia el gobierno, pero con un gobierno fracturado y con esta pugna por el poder, ¿qué papel van a jugar? Había un titular de prensa que señalaba hoy que el jefe del ejército había dicho ayer que si era necesario dar un viraje, había que darlo. ¿A qué se refería? Mira, yo creo que los militares se están resintiendo del desastre del modelo económico, de la incapacidad de Maduro o su indisposición para cambiar el modelo económico. Evidente que le está advirtiendo que o cambia el modelo económico o va a pasar algo desde el punto de vista de la posición de las Fuerzas Armadas. Ahora, este es otro tema. Este es un tema que atañe a la base ética, a la base moral, no solamente del PSV, del gobierno, sino también del país. Y yo creo que va a tener una repercusión mayor en las Fuerzas Armadas que en todos los países del mundo son tan proclives a reaccionar ante escándalos tan colosales como el que ha pasado en Venezuela. Será difícil predecir si hará un pronunciamiento, aunque sea institucional. Será difícil predecir si lo harán desde el punto de vista específicamente militar, pero pues como yo pienso lo que dice el colega Rafael Poleo, que los militares aparecen en la presión contra los gobiernos después que lo hacen los civiles, y que los civiles son los que determinan los cambios del gobierno. En el caso venezolano, como de otros países, no se puede esperar que sean las Fuerzas Armadas las que de alguna manera asuman una actitud que contribuya a ponerle fin al estado de cosas que rueda actualmente y cuyo principal responsable es el señor Nicolás Maduro. Quiero darle las gracias a Manuel Malavera, analista político, por habernos acompañado en NTN 24. Buena tarde, Manuel. Hasta luego. Por otra parte, los medios de comunicación en Venezuela están arrinconados. Así lo ha señalado Miguel Enrique Otero, editor del reconocido diario El Nacional, quien se reunió en un foro con editores de diferentes diarios y desde allí aseguró que es política de Estado acabar con la libertad de expresión. Oliver Fernández nos trae esa información. El editor del Nacional, Miguel Enrique Otero, rechazó la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien declaró inadmisible el recurso de amparo introducido por el partido COPEI, donde exige que sean entregadas las divisas a los medios de comunicación impresos. Dijo que el máximo tribunal miente al decir que no hay crisis de papel y que ha habido oportunidades para obtenerlo. La utilización de las autorizaciones de Cadivi para la importación de papel se ha convertido en un instrumento más, digo más porque hay muchos instrumentos para limitar la libertad de expresión en Venezuela. Desde mayo del año pasado a nosotros no nos liquidan las divisas que fueron aprobadas por Cadivi, lo que quiere decir que se hace imposible en términos normales sacar un periódico si Cadivi no autoriza las divisas. Hemos podido sacarlo porque hemos recortado el periódico, hemos recortado suplementos y hay el apoyo solidario de la comunidad
latinoamericana de periódicos que nos ha prestado papel. Primero fue Andiarios, que es el bloque de prensa colombiano, y después otros periódicos del continente, como el Universal de México, La Nación de Buenos Aires, El Tiempo de Bogotá, nos han ido prestando papel. Esto es un elemento más en este acoso hacia los medios de comunicación. Roberto Enríquez, presidente del Partido Social Cristiano COPEI, desestimó la decisión del máximo tribunal venezolano. Dijo que el amparo introducido por esa tolda política lo único que buscaba era proteger al pueblo y su derecho a estar informado. Que se le permitiera tener acceso a los medios de comunicación sin ningún tipo de cortapisa. Cuando un periódico cierra porque no tiene acceso al papel, o cuando disminuye su tamaño, tú estás afectando el derecho a la información y a la expresión de los venezolanos. Cuando tú afectas el derecho a la información, y es bueno que cada venezolano entienda esto, te están quitando poder, le están quitando poder al pueblo. Cuando el pueblo tiene menos información, tiene menos poder. Y esos son precisamente mecanismos, utilizar el mecanismo de control de cambio como un mecanismo de censura. Y apelan a un mecanismo muy sofisticado, pero a la vez muy burdo, como es el control cambiario, para filtrar, para discriminar a quienes se le dan divisas para comprar papel periódico y a quien no. Y no están perjudicando a un editor, están perjudicando a trabajadores, a periodistas, que les ponen en peligro su puesto de trabajo y están perjudicando al pueblo venezolano que tiene el derecho a tener el poder de estar informado para poder tomar decisiones. El presidente de COPEI destacó que lo que le queda al pueblo venezolano es luchar con las armas democráticas como la protesta pacífica. El Partido Social Cristiano COPEI solicitará el apoyo del Colegio Nacional de Periodistas para acudir a instancias internacionales y exigir que se respete el derecho que tienen todos los venezolanos a estar informados. Es la información que manejamos de momento y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Quiero saludar a Alex Vázquez, él es periodista precisamente del diario El Nacional. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Señor Vázquez, ¿cuál es su opinión sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara inadmisible el amparo introducido para que se entregue las divisas a los medios impresos para la compra del papel que se necesita para que sigan circulando? Bueno, sí, efectivamente la sentencia, bueno, el argumento básico del Tribunal Supremo de Justicia es que que el Estado ha ofrecido todas las herramientas posibles para que los periódicos quieran papel, que a través de las subastas del CICAT y a través del CICAT 2 ha habido varias oportunidades para hacer esto. Sin embargo, bueno, el Nacional solo ha tenido oportunidad de participar en una de las subastas de CICAT 2 cuando participó fue cancelada. Después de eso no ha tenido oportunidad de nuevo. Entonces, evidentemente, al no poder adquirir papel, el precio del dólar oficial, se complica mucho, ¿no? El periódico no puede adquirir papel de otra manera. Entonces, hemos tenido que recurrir al préstamo. Ahora, ¿cuál es la situación del periódico, del diario El Nacional, en este caso, sus trabajadores? Finalmente ustedes son quienes llevan a diario la información a los venezolanos. ¿Cómo es el día a día en el periódico en este momento? Bueno, El Nacional es un periódico que por tradición ha sido de 4 cuerpos y en este momento está saliendo a un solo cuerpo de información, ¿no? Eso ya afecta a toda la redacción porque, bueno, evidentemente hay muy poco espacio para publicar las noticias que queremos publicar. Cada vez podemos hacer menos trabajos grandes de investigación. Y evidentemente, bueno, el gobierno está apostando a quebrar el periódico económicamente, ¿no? Y hay una crisis dentro del periódico. Muchos trabajadores se han ido del periódico precisamente por la situación que está atravesando, que es una incertidumbre, porque evidentemente si estás subsistiendo con un papel que te están prestando otros diarios del continente, no tienes realmente claridad sobre lo que va a pasar contigo, ¿no? Parece que el gobierno no va a aprobar divisas para el periódico. Deben divisas desde el año 2013, que nunca las aprobaron, nunca las entregaron. Entonces, bueno, mucho del personal, bueno, se ha ido del periódico ante esa incertidumbre, pues se han terminado yendo. Claro. ¿Cuánto de sus compañeros se han ido del periódico? ¿Cuál es la posición de la directiva del Nacional? Bueno, no tendría el número exacto de cuántas personas se han ido, pero sé que son quizás más de 20 personas, pues.
Lo que dice el presidente editor del Nacional, que lo dijo hace un par de semanas, es que, bueno, que a pesar de esta crisis el periódico, bueno, se va a mantener a flote, ¿no? Que no va a cambiar la línea editorial, que el periódico no se va a vender, pero bueno, está consciente de que es un momento difícil, ¿no? Porque estamos manteniéndonos gracias al Tiempo de Bogotá, el Mercurio de Chile, la Asociación de Diarios de Colombia también nos envió papel, que eso se conoció. Entonces, bueno, él trata de brindar seguridad, pero realmente es un clima difícil, ¿no? Además, por toda la situación de la economía, no solo con el tema del papel, el tema de la publicidad. Es más que claro que el gobierno no compra en medios que le son adversos, pues, que le son incómodos. ¿Piensa usted que es política de Estado censurar a los medios de comunicación en Venezuela? Bueno, sí, evidentemente. Y eso ha pasado por varias etapas, ¿no? En un principio fue con el caso más emblemático, fue el caso de RCTV, ¿no? Directamente el presidente en aquel momento dijo que no le iba a renovar la concesión, y así fue. Eso fue un caso directo. Después vinieron, bueno, ataques a periodistas o a medios directamente por la forma como informaban. Y ahora estamos pasando un momento distinto, que es básicamente la compra de medios. El Estado, bueno, a través de algunos empresarios, bueno, ha llegado a algunos medios y bueno, y ustedes también lo vivieron, ¿no? Que fueron sacados de la parrilla de DirecTV, pues, ¿no? Todos los medios que informan ciertas cosas incómodas. Señor Vázquez, me gustaría tener su opinión sobre recientes premios otorgados a personeros del gobierno, premios de periodismo. En esta semana, por ejemplo, se le otorgó al ministro Rodríguez Torres un premio presuntamente por informar la verdad sobre las protestas de los últimos meses. Bueno, yo creo que es una gran ironía, ¿no? Que un ministro, y más el ministro de Interior y Justicia, sea quien reciba este tipo de premios, ¿no? Yo creo que es un reflejo claro de la situación de la democracia en la que estamos, ¿no? O sea, que se asuma que solo es verdad lo que llega a través de los caminos oficiales, y que se trate de ocultar. Basta ver cualquier canal del Estado o cualquier medio del Estado, basta verlo en un momento para pensar que vivimos en un país perfecto, ¿no? Que aquí no hay problema. Eso es lo que transmite el ministro, que todo está bajo control, que ya no va a haber protestas, que la gente ya no está descontento, que eran pequeños grupos, lo que sea. Y bueno, eso es lo que premia el Estado, eso es lo que quiere el Estado, es el reflejo perfecto de lo que estamos viendo, un acoso a los medios libres y un premio a la información oficial. Quiero darle las gracias a Alex Vázquez, periodista del diario El Nacional, por acompañarnos en la tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene, por la invitación.